Capítulo 816, Historia oculta, parte 8. Quizá no hiciera falta decirlo, pero incluso con su corazón mecánico, Arta no pudo evitar morder el anzuelo que le lancé. ¿Mi yo del pasado? Arta, ¿no dijiste que tenías una idea de quién soy? ¿No viniste a este lugar cuando aún eras humano? Pero en aquel entonces, no conocía ningún ser vivo como tú. Por supuesto que no. Entonces, tu yo del pasado me dijo que cambiar el futuro no es imposible. Aquello pareció funcionar como una especie de código de acceso. Después de tomarse un momento para calcular en silencio para sí mismo, comenzó a hablar lentamente. Así que las acciones de mi yo del pasado han cambiado este momento presente. Eso no es imposible, ciertamente. Sin embargo, ¿qué pruebas tienes? Creo que te equivocas, dije, cortándole una vez más. No te estoy diciendo que confíes en mí. Le mostré el objeto de búsqueda que deseaba, los restos cosechados de la bestia, y observé su reacción. Mientras tuviera esto conmigo, debía responder a mis preguntas. No importa si confías en mí o no, argumenté, agitando los restos delante de él. Solo necesito obtener de ti la información que quiero. ¿Y no es lo mismo para ti? Inesperadamente, sin embargo, aceptó la proposición de inmediato. ¿Qué quieres? Entonces, había decidido evaluar lo que yo realmente quería viendo cuál sería mi siguiente pregunta. Bueno, no me importó. Cuéntame tu historia. ¿Qué pasó en esta isla? ¿Y qué pasó después de que volvieras al imperio? Tenía que escucharlo de él, esta historia que no conocía, para ver si había algo oculto en ella. Tu pregunta es bastante inespecífica, pero intentaré responderla. Es una buena actitud. Arta hizo una última pausa y se lanzó a contar su historia. Cuando se calculó que el día final ocurriría en este día, no había nada en esta isla. Era solo una dimensión a punto de ser destruida después de que el origen fuera dañado. La bestia tampoco estaba aquí. La existencia de la bestia era la mayor diferencia entre la observación del futuro y el futuro que vino. ¿Puedo continuar? Claro. No te cortaré más, así que continúa. Después de concluir nuestras observaciones del futuro, pasé mucho tiempo preguntándome cuál podría ser la causa del fin. Entonces empecé a pensar que tenía una estrecha relación con el proyecto Laberinto del Imperio, y con el tiempo pude confirmar mi hipótesis. A medida que el mundo dentro del laberinto seguía creciendo, el poder del origen mantenido por la dimensión superior seguía reduciéndose. Ah, ya veo. Entonces, ¿qué es la dimensión superior? Oh, perdón por interrumpir, solté al final, notando que Arta se quedaba callado un segundo. Continuó rápidamente. En pocas palabras, podría considerarse el mundo más real. ¿El mundo real? Los conceptos son un poco diferentes, pero lo entenderás suficientemente bien con esa concepción en mente. Entonces adelante. El primer problema ocurrió cuando el laberinto se hizo más grande que la dimensión superior. Aunque no condujo a un colapso dimensional, empezaron a aparecer errores en la dimensión superior. Tras observar las horripilantes vistas de este lugar, fui a protestar contra la continuación del proyecto Laberinto, pero nadie hizo caso de mi consejo. Arta permaneció inmóvil mientras desgranaba los hechos de su explicación, sin moverse un ápice para gesticular. Al imperio no le importaba lo que ocurriera con la dimensión superior, su objetivo era la construcción del paraíso, y ese paraíso estaba dentro del laberinto. En verdad, el imperio tuvo éxito en la finalización del proyecto y pudo trasladar todo el imperio al laberinto. Sin embargo, yo no me fui con ellos. Abandoné mi alma, dejando atrás mi conocimiento solo dentro de este recipiente para esperar el fin que un día llegaría. Creía que en el momento en que la dimensión superior llegara a su fin, el laberinto también se derrumbaría. Así que el tiempo pasó, y ahora, aquí estamos, me entretuve, saltando cuando creía que la historia estaba llegando a su fin. Sin embargo, Arta negó severamente con la cabeza. No, eso sigue siendo solo la historia del pasado. ¿Qué? La dimensión superior encontró su fin de esa manera, y yo no fui capaz de detenerlo. Y así, yo también me vi forzado a entrar en el laberinto. Espera, no podía entender lo que estaba diciendo. Debería seguir escuchando por ahora. No creí que fuera el momento adecuado para interrumpirle, así que cerré la boca y seguí escuchando lo que decía Arta.
La tierra dentro del laberinto coincidía perfectamente con la tierra en la que yo había nacido y crecido, una réplica realmente perfecta del mundo. Exceptuando a algunas personas con poder allí, los residentes de ese mundo ni siquiera se daban cuenta de que su mundo estaba dentro del laberinto. Por supuesto, difería en algunos aspectos del mundo base. Para crear un mundo perfecto, el emperador creó 4 sistemas, a los que los habitantes llamaban dioses, ya que controlaban y gobernaban el mundo. Sin embargo, aquí es donde surgió el segundo problema. El laberinto no era el paraíso que el imperio creía que era. O al menos, no lo era después de que la dimensión superior conociera su fin. Como afectado por el fin de la dimensión superior, muchos errores grandes y pequeños empezaron a aparecer dentro del laberinto. Uno de los 4 sistemas creados por el emperador se rebeló y se convirtió en un enemigo. Incluso la autoridad absoluta del emperador se debilitó, y empezaron a aparecer por todo el mundo monstruos de todo tipo, no creados por el emperador. Y entonces, lo más asombroso de todo, nació la bruja de la tierra. En cuanto pronuncié estas palabras, sentí como si alguien me hubiera disparado una escopeta en la nuca. Espera. La información era demasiada para asimilarla a la vez como para que tuviera un sentido perfecto, pero si al menos captaba lo esencial de lo que decía. Dame un segundo para ordenar mis pensamientos. Entonces, lo que estaba diciendo era: si la bruja de la tierra nació primero dentro del laberinto, ¿Ravdonia no estaba también dentro del laberinto? Asterisco, entonces el laberinto está siendo usado como energía para el segundo laberinto. Asterisco. Resultó que necesité mucho más tiempo que un segundo para pensar, pero incluso entonces, el shock no pareció disminuir en absoluto. Aunque, supongo que no me importa tanto. Cuanto más chocante era la situación, más tranquilo tenía que estar. Y tampoco era como si mi forma de pensar estuviera equivocada. De todas formas, este no era mi mundo original, sino uno separado de la Tierra. ¿A quién le importaba si estaba en la dimensión superior o en el laberinto? Aún así, me pilló desprevenido. Uf. Eso me ayudó a calmarme un poco. Ya estoy bien. Puedes continuar. Entonces, ¿qué pasó después de que naciera la bruja de la Tierra? Pregunté, pulsando el metafórico botón de reanudar. Arta continuó enseguida como si hubiera estado esperando mi señal. Comenzó una guerra entre el imperio y la bruja. Pasaron muchas cosas, pero el resultado fue que el imperio fue derrotado. No fue un mal resultado para mí. Creía que con la desaparición del imperio, el fin también dejaría de existir. Sin embargo, era solo mi creencia. No tenía forma de confirmarlo como un hecho. Estuve de acuerdo con el sentimiento. Una probabilidad del 99% y una certeza del 100% eran claramente diferentes. Y así, observé el día final una vez más. Sin embargo, por alguna razón, el día final no era diferente de lo que había observado anteriormente. Necesitaba detenerlo. Y así, creé la base en esta isla y continué con mi investigación, y finalmente, después de casi una eternidad de estudio me di cuenta tardíamente de la verdad. ¿Cuál era? Que no hay forma de detener el fin. Esa breve frase iba en contra de todas las historias que conocía sobre la isla de Arta. Esa es mi historia, Arta concluyó su discurso. ¿Qué? Me quejé. Ni siquiera he podido preguntarte. He llegado a la conclusión de que ya he dado una respuesta suficiente a tu disparatada petición. Solo permitiré 3 preguntas más a partir de este momento. Eso no es. No hay garantía de que el trato se mantenga una vez finalizada nuestra conversación. Continuar esta conversación con alguien cuya identidad desconozco es una pérdida de tiempo. Incluso podría estar filtrando mi información a un enemigo en este mismo momento. Espera, ¿por qué cambió su tono tan de repente? Era igual que en el juego, cuando se transformaba en el monstruo máquina y se ponía furioso. Si te niegas, el uso de la Fuerza Armada será iniciado, iniciando, empezó a repetir sus palabras como si se hubiera producido un error. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Arta era un jefe de incursión del mismo nivel de dificultad que el señor de la 9ª planta. Si se ponía a atacar, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Tartamudeé. Entiendo. Solo haré 3 preguntas más, así que cálmate. Confirmado. Haga su pregunta.
¿Qué cambio de actitud tan rápido? ¿Se le había oxidado la CPU con la edad? Sin forma de saberlo, me concentré en formular rápidamente 3 preguntas. Deprisa, deprisa, deprisa. Después de todo, ¿cómo iba a relajarme cuando ese era el estado en el que se encontraba? Primera pregunta. Como un hombre perseguido, hice rápidamente mi primera pregunta. Los 4 sistemas creados por el emperador. La existencia de Rafdonia. El centro de investigación está en el primer piso subterráneo. Los no humanos que las civilizaciones antiguas nunca habían descubierto y este laberinto donde aparecen monstruos y se puede subir de nivel. Tenía muchas preguntas que quería hacer, pero las dejé pasar por ahora. ¿Qué es la bruja de la tierra? Su respuesta llegó en cuanto la primera pregunta salió de mi boca. La bruja de la tierra se refiere a la mujer humana Elise Grandia. Nació con el poder del origen, cuya causa se sospecha que es un error creado como consecuencia del fin de la dimensión superior. Es omnipotente, pero posee un corazón demasiado humano para ser llamada un dios. Era como si estuviera leyendo de una enciclopedia. No era la respuesta que yo quería. Solo hice esa pregunta genérica porque pensé que entraría en más detalles si lo hacía. Segunda pregunta. Deprisa, deprisa, deprisa. Maldita sea. ¿Estaba bajo una cuenta atrás o algo así? Segunda pregunta. ¿Qué es una piedra de los registros y dónde puedo ir a verla? Según se mire, esta información era incluso más importante que todo lo relacionado con la bruja. No hay información relevante disponible. Me puse rígido. ¿Qué? Tercera pregunta. Deprisa, deprisa, deprisa. Espera, no sabía nada, pero aún así consumía una de mis preguntas. Me quedé mirándole, perplejo y sintiéndome engañado. Deprisa, deprisa, deprisa. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación, no esperaba que nada cambiara aunque me quejara. Aún así, el hecho de que no tuviera información sobre la piedra de los registros es información en sí mismo. Decidí que lo mejor era dejar pasar mi decepción. Muy bien, como deseabas. Esta es mi última pregunta, comencé. Dijiste que te diste cuenta de que no había forma de detener el fin. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? No puedes detenerlo, así que ¿por qué querías matar a la bestia? Una vez más, Arta respondió de inmediato. La bestia es un ser creado por la bruja de la tierra modificando a los peregrinos para proteger el poder del origen. No tiene ninguna relación con el fin. Sin embargo, Arta deseaba eliminar a la bestia porque mientras la bestia esté viva, nadie más que la bruja puede acceder al poder del origen. Es más, el objetivo de Arta es. De repente, la voz de Arta se detuvo. Luego, un silencio. Yo, he sido únicamente un espectador durante todo ese largo tiempo. Oí la voz de Arta. El tinte mecánico seguía presente en los altavoces, pero, por alguna razón, su voz sonaba más humana que antes. ¿Había vuelto a su ser original? No había forma de saberlo. Solo pude mirar, incapaz de cambiar nada con mis propias manos, dijo Arta, con sus ojos rojos mirándome directamente desde su rostro humano aún unido al cuerpo de la máquina. Por eso cambiará esta vez. Porque el cambio es humano. Arta se acercó a mí antes de abrir su palma metálica. Ya está, ahora entrégamelo. Aunque todavía no he oído lo que vas a hacer con él. Lo usaré para crear un nuevo laberinto. Si deseas detener esto. Volví a notar que empezaba a enfadarse, así que le corté rápidamente. Toma, cógelo. No tengo intención de detenerte. La forma en que los ojos de Arta rebotaban me decía que estaba confundido acerca de por qué se lo entregaría tan voluntariamente, aunque no podía estar realmente segura. Podría ser solo una corazonada que tuve. ¿Hay alguna recompensa adicional?, pregunté socarronamente. Creo que tienes algo que querías darnos al principio. El tiempo que has pasado aquí es recompensa suficiente. Sí, imagínate. No pude obtener las recompensas del juego ya que tomé una ruta diferente para llegar aquí. ¿En serio? Entonces nos vamos. Con eso, di por terminada nuestra conversación y salí de la base secreta sin mirar atrás, luego subí al barco en el que habíamos llegado para regresar a toda prisa a la isla original. Splash.
Aullen parecía tener muchas cosas que quería preguntarme, pero quizá por la compasión de su corazón, no dijo nada. Gracias a eso, pude concentrarme en mis pensamientos y evadirme un poco del mareo. Arta. Había una brecha en la historia entre la Arta humana y la Arta monstruo máquina. Aunque eran iguales, también eran fundamentalmente diferentes. Afortunadamente para mí, tenía una idea de cómo dar sentido a esa brecha. Creando un nuevo laberinto. Sonreí satisfecho. Era bastante irónico. Si mi suposición era correcta, Arta no podría cambiar nada. ¿Por qué sonríes así? Miré a Aullen, sorprendido por la pregunta. Es que. Una sonrisa muy amarga, diría yo. Mi sonrisa se ensanchó, mostrando los dientes. Las preguntas no tardaron en llegar. Por eso cambiará esta vez. Porque el cambio es humano. ¿Qué hacía ahora el yo original de Arta? ¿Estaba muerto o seguía vivo, esperando a que alguien matara a la bestia por él? ¿Había cambiado algo de verdad? Splash. No se sabía. Fin del capítulo 816. Capítulo 817, Línea de vida, parte 1. Bjorn. No estás herido. Buen trabajo. Tú también, Aullen. Ja ja ja. No es nada, señora, señorita Raines. Es mi mayor y única gloria ser de ayuda al capitán. En cuanto volvimos a la cueva, los miembros que nos esperaban se acercaron a saludarnos. ¿Y bien, Yandel, conseguiste lo que querías? Más o menos, respondí vagamente a Amelia. ¿Cómo fueron las cosas por aquí? Nada especial. Bueno, todo el mundo estaba un poco inquieto. No podía negar que había estado un poco preocupada, pero aparte de no poder descansar bien debido al día final, parecía que no había pasado nada más. Entonces, ¿qué pasará ahora? Para ser honesto, he estado teniendo esta sensación ominosa desde hace un tiempo. Farah preguntó mientras temblaba. No era una buena señal. Sus reacciones daban cierta credibilidad a mi sospecha de que se acercaba el colapso dimensional. Sí, es como dice Farah. Acabas de decirnos que nos preparemos, pero no para qué. Creo que ya es hora de que nos lo digas. Suspiré. ¿Debía decírselo o no? Aunque dudé, el momento no duró mucho. He recibido información de que pronto podría producirse un colapso dimensional. Fue solo una breve declaración objetiva, pero el silencio se apoderó de todos, y luego fue seguido rápidamente por un alboroto. ¿Un colapso dimensional? Pero has conseguido información, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Lo escuchaste de ese tipo que vino del pasado? No, aún más importante que eso es esto, ¿cuándo ocurrirá? La pregunta de Raven atravesó el caos, empujándome a dar una respuesta sincera. Emily, llamé, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que lanzaste el día final? Unas 20 horas. Entonces será dentro de unas 4 horas. Si la información que he recibido es correcta. 4 horas. Raven gritó, horrorizada. Pero eso es tan pronto a partir de ahora. ¿Por qué nos dices algo tan importante solo ahora? ¿Y por qué te fuiste tan lejos a pesar de saber el poco tiempo precioso que teníamos? Había razón suficiente para ello. Pero entonces al menos dinos cuál es esa razón. Detente, mujer, intervino Amelia, deteniendo a Raven antes de que se me fuera encima. ¿Perdón? Yandel dijo que tenía una razón para ello. Con eso basta. Me encontré, lo admito, un poco sorprendida. Si Raven no hubiera estado aquí, Amelia habría sido la que me hubiera interrogado. Pero tal vez con ella era un poco diferente, ya que solo lo hacía cuando estábamos solas. Sin prestar atención a mis pensamientos, Amelia continuó, Yandel es nuestro líder, y lo que estás haciendo ahora mismo va en contra del orden jerárquico de nuestro grupo. Has sido militar, así que deberías entender lo que intento decirte. Raven pareció dudar de sí misma ante la severa reprimenda de Amelia. Me disculpo. Me he excedido. Bueno, parecía que aquí nadie podía ganar de verdad a Amelia. Fuera o no el caso, ya que ella había usado el palo, era mi turno de usar la zanahoria. No tienes que ir tan lejos, Emily. Todos aquí, no solo Raven, deben tener curiosidad.
Para simplificar, obtuve la información sobre el colapso dimensional antes de partir hacia la base secreta. Sin embargo, llegué a la conclusión de que no cambiaría gran cosa si iba o no, así que fui a la base secreta para obtener toda la información adicional que pudiera, aunque eso no significara gran cosa al final. ¿Qué quieres decir con que nada cambiará? Piénsalo. El colapso dimensional ocurrirá hoy, pero ¿y si nos vamos de aquí un poco antes? El sexto piso ya es un pandemonium ahora que el señor del piso está fuera. Ninguno de los miembros parecía tener una réplica a eso. El silencio se prolongó hasta que Kaislan intervino como representante de todos los presentes para preguntar, entonces, ¿tienes un nuevo plan ahora? Sonreí con satisfacción. No, nada de eso. La conversación que tuve en la base secreta no tenía nada que ver con sobrevivir al peligro del colapso dimensional, y de todas formas no teníamos ninguna estrategia para vencer al colapso dimensional en primer lugar. ¿Pero van a tumbarse y morir porque no tenemos un plan? Enfrentémoslo de frente. ¿No somos aventureros? Como siempre hacíamos. Esta vez, haría todo lo que estuviera en mi mano para salvarlos a todos. Si hubiera un punto de mayor peligro, me pararía en ese lugar. Sin embargo, no dije esas palabras en voz alta. No era necesario. Siempre confiaré en usted y le seguiré, capitán. Ja. No sé qué cosa peligrosa estás planeando hacer esta vez. Está bien. Así que no seas tan imprudente nunca más, ¿de acuerdo? Todos los presentes, excepto quizá el maestro de gremio Belek, que había entrado en el laberinto conmigo por primera vez, eran miembros del clan que confiaban en mí. Bueno, había otra excepción. Pero para afrontarlo de frente. ¿No estuviste a punto de dejarlo todo no hace mucho? Preguntó Kaislan con un tono exageradamente bromista. Obviamente, estaba intentando burlarse un poco de mí, pero su pregunta era digna de consideración. Así es. Así que animaos todos. Kaislan ladeó la cabeza, desconcertado por mi reacción. Ignorando eso, miré al grupo y dije, cuando un bárbaro dice que hay que golpear algo de frente, es porque ya ha llegado a la conclusión de que es posible golpearlo de frente. Aunque el cielo se derrumbara sobre nosotros, seguro que había un agujero por el que podíamos salir. Has entrado en el sexto piso del gran océano. Unas 4 horas antes del colapso dimensional, abandonamos los recuerdos del fin, apropiadamente llamados así por los muchos recuerdos que ahora teníamos de ellos, y regresamos a la isla Calavera original. Bueno. Tal vez, regresamos, no era la palabra correcta. Splash. El portal nos escupió a todos y luego desapareció como si ya hubiera hecho su trabajo, sumiéndonos en una profunda oscuridad abisal. Efectivamente, todo el sistema de cuevas estaba bajo el agua, pero eso no era problema para nosotros. Piénsalo. Si hubiéramos sabido que podía ser un problema y no hubiéramos hecho nada al respecto, el verdadero problema estaría en nuestra inteligencia. Como estaba previsto, Raveen utilizó su magia para crear un orbe de luz en cuanto salió del portal. Con nuestra visión restaurada, nos comunicamos con señales manuales mientras fijábamos los ganchos de las cuerdas atadas a nuestros cuerpos. Nombre, Formación Pez Escuela a Navada. Era una formación especializada para viajes submarinos, en la que todo el grupo podía ser conducido al destino con solo la persona que iba al frente nadando. Hablando de eso, yo era esa persona al frente. Aunque los bárbaros no sabían nadar, les era más fácil caminar bajo el agua que a otras razas. Tud. Después de usar la gigantización, caminé con pasos firmes contra la corriente como si subiera una montaña. Como habíamos lanzado magia de buceo a todos los miembros antes de tomar el portal, no necesitábamos pensar en respirar durante un rato. Golpe. Una vez que salimos de la cueva, pude ver toda la isla Calavera sumergida bajo el agua. La isla ahogada no poseía nada de la energía tranquila que tenía la ciudad sumergida de Atlantis, sino que parecía como si una tormenta la estuviera atravesando. Esboz. Las corrientes eran extremas, incomparables a las que sentía en la cueva, y estaban plagadas de trozos de escombros. Tendré que cambiar el plan. Aunque mi cuerpo se había agrandado con la gigantización, empezaba a flotar, incapaz de resistir la corriente de los torrentes. Podía agarrarme al suelo para estabilizarme, pero las rocas, los árboles y otros escombros que se arremolinaban a nuestro alrededor hacían casi imposible hacer nada. Así que renuncié al plan A,
caminar hasta un lugar seguro antes de llamar a la barca. Splash. Inmediatamente invocamos el barco, y yo me subí antes de agarrarme al pilar como un oso. El barco del clan Anabada era de alto nivel e incluso contaba con un sistema de propulsión de maná. Estaba construido con madera flotante de la mejor calidad, mejorada aún más por el hechizo potenciar flotabilidad aplicado a todo el barco. Esboos. En otras palabras, en el momento en que fue invocado bajo el agua, flotó automáticamente hasta la superficie como un bloque de cacahuetes de embalaje empujado profundamente en el agua. Muy pronto, el mundo se iluminó y el aire entró en mis pulmones mientras respiraba hondo. Aullen, dije, una vez recuperado el aliento, ¿cómo va el barco? Las velas están rotas y el sistema de propulsión de maná ha sufrido muchos daños. A este paso, flotar es todo lo que podemos. Está bien. ¿Perdón? Mantenernos a flote es suficiente. Después de comprobar cómo estaban mis aliados, eché un vistazo a mi alrededor. Fuerte, no era suficiente para describir la lluvia que caía a nuestro alrededor. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto para verter agua sobre nosotros. El océano también se había levantado con la clara intención de llevarse su botín, y las olas se agitaban como tsunamis. Los meteoritos que caían y los relámpagos eran del último día, así que no me preocupé por ellos. ¿Por qué había que invocar a este tipo justo antes del colapso? Los efectos ambientales que estábamos experimentando se debían a que el señor del sexto piso había sido invocado. La mayoría de los señores de los pisos tenían un efecto especial que se aplicaba a todo el piso en el que eran invocados, y él no era una excepción. El señor de las lágrimas, Tetrasella, despierta de un profundo sueño. En el momento en que era invocado, la lluvia empezaba a caer sobre toda la sexta planta y envolvía todas las islas en agua. Todas las olas se dirigen hacia la isla de los comienzos. Después de estar sumergidas el tiempo suficiente, las olas se estrellarían como tsunamis y convocarían a todos los aventureros del sexto piso a un solo lugar. Probablemente el fantasma dorado también lo sabía, lo que le había obligado a abandonar la isla antes de que ésta quedara sumergida, para buscar otra. Después de todo, había unas cuantas islas que estaban a salvo incluso después de invocar al Señor de las Lágrimas. No puedo decir que no me intrigue que tenga información tan valiosa como esa. De cualquier manera, tenía mejores cosas en las que concentrarme en este momento. Como los patrones de las olas estaban fijos, ya era demasiado tarde para buscar un punto seguro para capear la tormenta. No es que eso importara. El colapso dimensional pronto comenzará, de todos modos. ¿Capitán? Con el daño sufrido por el motor de propulsión de maná, no podemos controlar el barco. Está bien, así que quédate quieto. ¿Perdón? Ya te lo he dicho. Con poder flotar es suficiente. Me acomodé y me quedé mirando cómo nuestro barco se mecía y balanceaba con las olas hasta llegar a donde nos esperaría el señor del suelo. Pero a este paso, acabaremos donde está el señor del suelo. Preguntó Raven con cautela, al notar mi inacción. Tal vez fuera la reprimenda que recibió de Amelia antes, pero parecía un poco menos segura de sí misma al preguntar esta vez. Está bien. Llegar allí es mi objetivo. Oh, respiró ella, ya mucho más aliviada. ¿Así que tenías un plan? No le respondí más y opté por permanecer en silencio, y Raven tampoco me acosó en busca de más respuestas. Con tiempo suficiente, los vimos. Oh. Un barco. Parece que están todos asustados allí. Por supuesto que están asustados. ¿Cómo podrían no estarlo con todas las islas sumergiéndose y las olas siendo tan feroces? Muy pronto, empezamos a ver más y más barcos que habían sido arrastrados por las olas al igual que nosotros. Sin embargo, a diferencia de nosotros, la mayoría de ellos intentaban frenéticamente evitar el agarre de las olas en lugar de simplemente ir a la deriva. Resistirse no te permitirá escapar. No quiere decir que estuvieran luchando en vano. Eso ayudó a disminuir la velocidad a la que se los llevaban. También fue la razón por la que pudieron vernos aquí en vez de en la isla. ¡Ay! Hay tantos barcos aquí. Mientras éramos remolcados por las olas, finalmente llegamos a nuestro destino. ¡Suo! El remolino se arremolinaba salvajemente, como si quisiera succionar todas las aguas del sexto piso. Y allí, en su agonía, había cientos de naves, cada una de ellas arrastrada por la órbita del remolino.
Reconocí las banderas de todos los clanes, pero ninguno de ellos era realmente famoso. Bueno, el hecho de que fueran arrastrados hasta aquí significa que son de poca monta. Los clanes de más alto rango ya habrían subido al 7º piso o habrían encontrado una de las islas seguras en cuanto se convocará al señor del piso. Por otra parte, todos estaríamos en igualdad de condiciones una vez que comenzara el colapso. Clan Anabada. Es la bandera del clan Anabada, gritó alguien en uno de los barcos por los que pasábamos al reconocer la bandera de nuestro barco. ¿El clan Anabada? ¿El liderado por el vizconde Yandel? El gran aventurero que derrotó al señor del terror y grabó su nombre en la piedra del honor. Estamos salvados. Podía entender por qué me llamaban tan apasionadamente en señal de apoyo. Esta gente acababa de quedarse atrapada aquí, esperando a que llegara su muerte cuando comenzara la segunda fase. Seguramente sentían que mi llegada era el salvavidas que les lanzaban para ayudarles a sobrevivir milagrosamente. ¿Pero por qué? Tiene que tener la habilidad de escapar de este lugar. ¿Estás bromeando? Es el barón Yandel, no, el vizconde. Es el héroe que derrotó al señor del piso para salvar a otros aventureros en el 3er piso, así que debe estar aquí para salvarnos a nosotros también. Solo tenemos que seguir sus órdenes. Eso aumentará nuestras posibilidades de sobrevivir. Sí. Antes de que pudiera siquiera hablarles, empezaron a maniobrar sus barcos para engancharse junto a nosotros, pero no los esquivé ni los evité. Los cientos de barcos presentes aquí fueron la primera razón por la que no me enfrenté al colapso dimensional dentro de las memorias del fin. ¿Es usted el capitán? Sí. Soy el capitán Melder del clan Mano Pequeña, vizconde Yandel. Confiaremos en su juicio de ahora en adelante, así que por favor denos sus órdenes. No daré órdenes, pero te pediré una cosa. Sí, sea lo que sea, responderé lo mejor que pueda. ¿Tienes un mago que pueda usar la puerta dimensional? El capitán Melder del clan Mano Pequeña trastabilló ante la desesperación de mi voz. Sí. Imposible que hubiera uno aquí. Fin del capítulo 817. Capítulo 818, Línea de vida, parte 2. Buscaba a alguien en particular mientras flotábamos arrastrados en círculo por el gigantesco remolino. Oh. Vizconde Yandel. ¿Has venido a cazar al señor del piso? Puerta dimensional. Cualquier mago que pueda usar la puerta dimensional. Comprobé cada barco a medida que pasábamos, pero nadie dio una respuesta afirmativa. Sinceramente, ya me lo esperaba. Sabía que me estaba agarrando a un clavo ardiendo cuando ejecuté este plan. Los magos que podían lanzar la puerta dimensional eran raros. Muy pocas escuelas de magia enseñaban a sus magos a utilizar el hechizo mejorado, e incluso si uno de sus miembros podía conseguirlo, un mago de rango 4 solo podía lanzarlo una vez en su vida. Además, eso era antes de mencionar que esos preciosos magos estaban casi extintos, con lo mucho que se había alargado la guerra contra Noark. Cada escuela intentaba constantemente formar nuevos magos que ocuparan su lugar, pero eso no significaba nada en el presente. Un mago de rango 4 no podía crearse en unos pocos años. La oferta nunca podría satisfacer la demanda. Desde cierto punto de vista, son el recurso humano más valioso disponible en estos días. Prácticamente todos los clanes intentaban desesperadamente conseguir magos que pudieran lanzar la puerta dimensional, y aunque declaré que el clan Anabada, que no aceptaba nuevos miembros, permitiría una excepción para un mago que pudiera lanzar la puerta dimensional, ninguno se presentó. Claro, algunos respondieron, pero todos eran mentirosos que solo querían la oportunidad de conocerme. No importaba. Eso no era importante ahora. Si el vizconde Yandel está buscando un mago de puerta dimensional, entonces, ¿ese demonio de batalla quiere salir? ¿Es el Señor de las Lágrimas realmente un monstruo tan temible? El palacio. ¿Dónde están los soldados del palacio? Seguramente vendrán cuando se den cuenta de la situación. De algún modo, la multitud empezó a especular en la dirección equivocada sobre mis intenciones, quizá porque había preguntado al azar por un mago de la puerta dimensional. No estaría aquí haciendo esto si tuviera tiempo. Aunque hubiera abandonado inmediatamente los recuerdos del fin en cuanto me enteré del colapso dimensional, no habríamos podido derrotar al señor del 6º piso. No hace falta decirlo. Como su primera fase aún no había terminado,
Solo teníamos que aguantar este torbellino mientras esperábamos a que comenzara la segunda. La lluvia. ¿Se detuvo? La fuerte lluvia que caía del cielo se detuvo instantáneamente y el cielo se abrió de nuevo, azotando grandes vientos contra nuestra nave. Esbos. Para ser precisos, en realidad el cielo no se abrió. Solo lo parecía cuando la luz comenzó a brillar desde entre las nubes separadas. Cuando las densas nubes se disiparon, la dura luz del sol se vertió directamente en el centro del remolino, como un foco en un escenario. El brillante pilar de luz resplandecía aún más y parecía más divino en comparación con los grises desvaídos de nuestro entorno. Vaya. Pude ver a los aventureros que nos rodeaban mirando asombrados mientras seguían siendo arrastrados. Por supuesto, no todos se sintieron atraídos por el espectáculo. Maldita sea. ¿Qué están haciendo? Reaccionen. Puede ser obvio, pero no podía haber muchos entre los grupos presentes que supieran exactamente lo que significaba ese pilar de luz. Aún así, en lugar de quedarse boquiabiertos y contemplar el espectáculo, algunos aventureros se mostraron precavidos ante el nuevo fenómeno. Sabían por experiencia que lo más peligroso dentro del laberinto era lo desconocido. Algo se acerca. Sus sospechas resultaron ciertas. Cuando la lluvia cesó y la luz brotó del cielo, solo significaba una cosa. Esbos. Las olas finalmente se detuvieron al comenzar la segunda fase. Allí. ¿Viene algo? ¿Qué demonios es eso? Desde el centro del remolino donde brillaba la luz del sol, el agua retrocedió y una isla relativamente pequeña se reveló. La isla de los comienzos. ¿La Emia? Oí los murmullos de aventureros con vista aguda, pero sus conjeturas eran incorrectas. Aunque de hecho se llamaba la isla de los comienzos y su forma era muy similar. Su ubicación es completamente diferente. La isla de los comienzos que conocíamos, la Emia, estaba mucho más al sur de donde nos encontrábamos y también totalmente sumergida. No hace falta decir que sería difícil llegar a ella en este momento. Si es así, entonces la isla que podíamos ver allí abajo tenía que ser. Honestamente, solo los nombres difieren. Es prácticamente la misma isla y solo se usa para incursiones. Eso, y actuar como el altar de invocación. Para invocar al Señor de las Lágrimas, necesitabas anclar tu barco en este lugar y bucear hasta esa isla, lo que significa que alguien había invocado al Señor del piso a propósito. ¿Pero quién? Como no tenía forma de saberlo, deseché la pregunta. No era algo que debiera preocuparme en ese momento. Fueran cuales fuesen sus planes, no podían haber previsto el inminente colapso dimensional. Espera. ¿Realmente podía estar seguro de que no lo habrían previsto? ¿O existía la posibilidad de que lo hubieran hecho? La duda me corroía, pero la descarté rápidamente. No era más que una hipótesis sin fundamento dada la poca información que tenía. Capitán. La nave está siendo arrastrada hacia abajo. Aullen salió corriendo. Aunque no estábamos en modo pánico total, podía ver que todos estaban nerviosos y preocupados, así que primero tenía que calmarlos. No pasa nada, respondí. No se preocupen. Oh, me asusté sin razón. Así que no es gran cosa. El Señor de las Lágrimas pronto se mostrará. Curiosamente, tan pronto como dije eso, algo gigantesco se reveló desde detrás del acantilado de olas. Splash. Empezó por la muñeca, el codo, el hombro y luego, hasta la cara con la tela sobre los ojos y una mordaza en la boca. Es el Señor de las Lágrimas. Tenemos que correr. En el momento en que se reveló, todo se sumió en el caos. Pensándolo bien, era de esperar. Ningún aventurero presente habría visto antes un monstruo de ese tamaño. ¿Cómo de grande es? ¿Tenemos que luchar contra eso? Era abrumadoramente enorme, incomparablemente más alto incluso que el Ipramagente 9 metros. No estaba seguro, pero probablemente era más grande que aquel supergigante que vi en la isla de los gigantes en la primera planta subterránea. Después de todo, esa cosa ni siquiera estaba de pie todavía. Tras helar de miedo a todo el mar solo con su entrada, nos ignoró y empezó a arrastrarse hacia la isla. Boom, boom, boom. Cada vez que su rodilla golpeaba el suelo, se producía un temblor. Mientras todos se quedaban mirando a la criatura y su presencia sobrecogedora les hacía olvidarse incluso de temblar de miedo,
El Señor de las Lágrimas llegó a la isla y la abrazó con sus brazos como si protegiera algo precioso. Tras cubrir toda la isla con su enorme cuerpo, giró la cabeza y miró hacia nosotros. Vaya. Aunque, mirada, no sería la palabra adecuada debido a las ataduras de sus ojos, sentí escalofríos al sentir que nuestras miradas se encontraban. Parecía que la sensación tampoco se limitaba a mí. Capitán. ¿Qué pasa ahora? Como te dije, no tienes que preocuparte. Oh, ya veo. Ahora intentará matarnos. ¿Perdón? Por supuesto, no empezaría a cazarnos activamente. La fase 2 era solo esa cosa abrazando la isla. El problema era que aunque el Señor de las Lágrimas no se moviera, empezaría a usar todo tipo de habilidades contra nosotros, y las paredes de agua que nos rodeaban empezarían a spamear monstruos para atacarnos. Raven, que había estado un poco callada después de la charla con Amelia, habló confundida. Entonces, ¿no estamos en un buen lío? He oído que los señores del piso a partir de la sexta planta son tan fuertes como la mayoría de los monstruos de rango 1. El lobo de la profecía era aterrador. ¿Cómo de temible será ese monstruo? Los miembros se estremecieron ante el horrible recuerdo. Por eso les digo que no se preocupen. Hablé mientras miraba fijamente al Señor de las Lágrimas, que también parecía devolverme la mirada mientras abrazaba la isla. Ya era hora. Aún no sabía si debía sentirme aliviado. Sinceramente, hubiera preferido 100 veces más que mi predicción hubiera sido toda errónea y que hoy solo tuviéramos que luchar contra el Señor del Terror. Sin embargo. 3, 2, 1. La suerte nunca estuvo de mi lado. 0. Hora de hacer esto. Aviso del sistema. La duración del día final ha expirado. El laberinto se ha cerrado. Eres trasladado a Ravdo. Reintentando. Eres trasladado a Ravdo. Ha ocurrido un error. Error al moverte a Ravdonia. Error 404 detectado. Los rayos y meteoros que caían del cielo desaparecieron en un momento de calma. Sin embargo, esa tranquilidad distaba mucho de ser pacífica. Era la calma que precede a la tormenta. Al menos pude percibir que era el silencio antes de que la gran tormenta se abatiera sobre nosotros. Clac. Comenzó con un pequeño sonido. Crack. Luego apareció una pequeña grieta en el mundo. Crack. Finalmente, esas pequeñas grietas se conectaron y ramificaron como telarañas. Los cientos de aventureros que antes estaban a merced de las corrientes del Señor de las Lágrimas fueron testigos de un acontecimiento anormal que nunca antes habían experimentado. ¡Crack! Por fin llegó un nuevo crujido que resonó por todo el mundo. El mundo se rompió en miles de pedazos, y en esos fragmentos pude ver caras, monstruos y lugares desconocidos. Un mago cazando en el reino del gran demonio. Un gran clan viajando por el continente oscuro en el 7º piso. Un pequeño equipo sin nombre caminando a través de la tormenta de nieve en la roca de hielo. Estas personas se movían a través de los reflejos de los miles de fragmentos, como trozos de un espejo hecho añicos. ¿Quién es ese? Bjorn, Yandel. Espera, ¿es el gran océano lo que está detrás de él? Algunos incluso hablaron en mi dirección. Y entonces, un copo de nieve transportado por el viento se acercó antes de derretirse en el dorso de mi mano. Era el colapso dimensional, un mundo ordinario retorcido y aplastado a la fuerza por un poder desconocido y convertido en un trozo de papel estrujado. Crack. Otro crujido hizo que los miles de fragmentos se rompieran en millones más. Así que realmente está ocurriendo un colapso dimensional. Aunque lo sabía de antemano, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sin embargo, en contraste con mi corazón acelerado, mis pensamientos se ralentizaron y se centraron al instante en mi deber. «Pégate a mí», me apresuré a gritar. Todos los miembros del barco corrieron hacia mí. ¡Boom! Con el sonido de algo haciéndose añicos, el mundo volvió a desmoronarse. Esto es. Cuando recuperé el sentido y levanté la cabeza. Las puertas del abismo. Una familiar puerta de piedra me saludó. Fin del capítulo 818. Capítulo 819, Línea de vida, parte 3. Si alguien me pidiera que eligiera la peor catástrofe que un jugador podría encontrarse jugando a Dungeon & Stone,
elegiría inmediatamente un colapso dimensional sin dudarlo, y por una sola gran razón. No tenías ni idea de lo que te iba a pasar. Cuando se producía un colapso dimensional, la separación entre cada planta dejaba de tener sentido, y los portales que conectaban todas las plantas también dejaban de funcionar. Era como si todas las baldosas del mapa se convirtieran en portales aleatorios. Cada vez que pulsabas una tecla de movimiento en el juego, es decir, cada vez que dabas un paso en cualquier dirección, el área circundante cambiaba y te teletransportaba a una zona aleatoria del laberinto. Beadom. Y por eso no era del todo increíble que me encontrara aquí. Las puertas del abismo. Beadom. Aunque en el juego solo la había visto como un split en 2D, reconocí instintivamente aquella puerta de piedra tan familiar. Las puertas del abismo. La esperanza y el sueño de los espíritus malignos arrastrados a este otro mundo y el lugar que llevó a Baekole a quemar su vida en llamas por una mínima oportunidad de abrirla. Has descubierto las puertas del abismo. En el momento en que esta puerta apareció de repente ante mí, mi mente se quedó en blanco, pero no porque estuviera desprovista de pensamientos. Era más bien como si no pudiera concentrarme en un solo pensamiento debido a los muchos que se disparaban a la vez. Beadom. ¿Cuáles eran las probabilidades de que aterrizara frente a la puerta del abismo, teniendo en cuenta todas esas zonas desde el primer piso hasta el 10º en este vasto laberinto? Beadom. ¿Era un secreto oculto que yo desconocía? No, más importante aún, ¿qué pasaría si diera un paso adelante y abriera la puerta? Beadom. ¿Qué pasaría con la bruja de la tierra que me dijo que no la abriera? ¿Y el palacio, que sin duda me ocultaba algún secreto? Beadom. ¿No necesitaba preocuparme por nada de eso? ¿Se acabaría todo en el momento en que abriera esa puerta? ¿Realmente podría volver a mi mundo original, tal y como Oro Gedis dijo? Pero eso no era lo que yo quería. Beadom. Los pensamientos se agolparon inmediatamente en mi mente, pero el final ya estaba decidido. No importa, de todos modos. Frente a la puerta del abismo había todo tipo de trampas. En el momento en que saliera de la baldosa en la que me encontraba, me enfrentaría a un posible exterminio. Por no mencionar que no sabía exactamente en qué baldosa había acabado. El mero hecho de haber aterrizado en una baldosa segura entre las miles que había aquí era algo por lo que tenía que estar agradecido. Eso era lo que debía sentir. Pero tal vez, solo tal vez. Si pudiera tener suerte una vez en la vida y correr hasta la puerta pisando solo las baldosas seguras, ¿qué pasaría? Yandel. Justo entonces, la voz de Amelia me arrastró de vuelta a la realidad. ¿En qué estás pensando tanto? Me has estado ignorando. Ah, estaba intentando hablar conmigo. Lo siento, dije después de sacudirme. Solo me distraje un momento. No sé en qué estabas pensando, pero debes concentrarte a partir de este momento. El colapso dimensional ha comenzado, tal y como dijiste. Entendido. Apenas logré apartar mi atención de la puerta, y cuando miré hacia atrás, pude ver a los miembros de mi clan mirando alrededor en alerta máxima. De acuerdo, no parece haber nadie que se haya quedado atrás. No puedo sentir ningún monstruo cerca. Es un alivio oír eso, pero no tengo ni idea de dónde estamos. Pero, ¿había un lugar como este en el laberinto? No lo sé. Nunca he estado en un lugar como este, al menos. Aunque se empezaba a hablar de lo que podría ser este lugar, solo les dije que se mantuvieran cerca y no se alejaran demasiado, sin ninguna explicación adicional. No había razón para causar conmoción saliendo de mi camino para decirles que era la puerta del abismo. Señor Farah, ¿lo sabe? Jaja, yo tampoco tengo ni idea. Como jugador, Stan Farah sin duda habría reconocido la puerta del abismo, pero se estaba haciendo el tonto igual que yo para evitar levantar sospechas innecesarias. Aunque más gente que yo sabía la verdad ahora, eso solo se aplicaba a las personas más cercanas a mí, en las que más podía confiar. La mayoría de los miembros de aquí no conocían mi verdadera identidad. No es como si quedarnos callados fuera a hacernos daño, así que no hay necesidad de que dé un paso al frente. No es que vayamos a estar aquí mucho tiempo. Como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, hubo un destello de luz cegadora, y nuestro entorno cambió una vez más, sustituyendo la oscuridad que nos rodeaba por una luz brillante y vientos fríos y cortantes. Roca de hielo esta vez.
Había llegado al lugar donde una vez luché por mi vida. Asimilé los fríos vientos que azotaban mi piel, recordando la declaración que hice en este lugar. Pero primero, tengo que comprobar cómo están los miembros. Rápidamente miré a mi alrededor e hice recuento. Por suerte, esta vez tampoco se había separado nadie. Señor Yandel. Sin embargo, esta vez, un monstruo había aparecido. Un monstruo justo delante de nosotros. ¡Kyaak! El monstruo de tipo bestia cargó contra nosotros justo cuando terminé mi recuento de los miembros del clan. Sin embargo, antes de que las fauces abiertas del monstruo pudieran alcanzarme, Erwin disparó una flecha que atravesó su cuello. Con un silbido, desapareció en un estallido de luz, dejando tras de sí una piedra de maná. Una mantícora, murmuró alguien aturdido. Era el monstruo de rango 5 que soltó el salto, uno de mis favoritos. Todos estaban confusos por su aspecto. ¿Por qué está esa cosa aquí? Espera. ¿Quizás no estamos en la roca hielo? De ninguna manera. Definitivamente estábamos en la roca hielo. Había una razón para la repentina e inusual aparición de esa mantícora. Es por el colapso dimensional, dijo Raven. Igual que nosotros llegamos aquí de repente cuando estábamos en la sexta planta hace un momento, ese monstruo también fue arrastrado hasta aquí sin poder resistirse. Como Raven explicó en mi lugar, no necesité volver a hablar. Por cierto, todos han oído lo que ha dicho antes el señor Yandel, ¿verdad? Vengan todos aquí. Aunque aparezcan monstruos a nuestro alrededor, tenemos que mantenernos unidos, tan unidos como podamos. Si no lo hacen, podrían acabar cayendo en un lugar todo por Flash. ¿Ti mismo? Vaya, ni siquiera nos daba tiempo a hablar. Cuando esta vez abrimos los ojos, nos encontrábamos en una selva de denso follaje. Sin embargo, no había otros rasgos distintivos que pudiéramos distinguir, así que era difícil decir dónde estábamos. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta de lo oscuros que eran los alrededores y miramos más de cerca los árboles. Es el gran bosque. En el séptimo piso del continente oscuro. Por supuesto, en realidad no importaba dónde estábamos exactamente. Esto era un colapso dimensional. No íbamos a estar aquí por mucho tiempo, de todos modos. El verdadero problema no era nuestra ubicación, sino lo que podríamos encontrar aquí. Listos para el combate. A diferencia de antes, en cuanto abrimos los ojos, los monstruos que nos rodeaban cargaron como si nos hubieran estado esperando. Has derrotado a un Dead Bun. Has derrotado a un Ojo Rojo. Has derrotado a un soldado guardián de Arn Raquel. Has derrotado a un hechicero orco. Afortunadamente, como los monstruos eran de bajo rango, nuestras batallas no duraron tanto. Tal vez por eso sucedió. ¿Esto del colapso dimensional es más fácil de lo que pensaba? Ese maldito maestro del gremio terminó llamando a la mala suerte. Cada vez que alguien decía algo así, algo peor estaba destinado a suceder. Cállate. Todavía no ha empezado de verdad, grité. Jaja, no hay necesidad de decir eso. ¿Esto es insubordinación? No, jaja. No es nada de eso. Antes de que pudiera terminar, le di un puñetazo en la cara al maestro del gremio. Aunque me contuve porque solo era un golpe de advertencia, el maestro gremial parecía sorprendido por haber recibido un golpe de la nada. Lo miré fijamente y fui claro. Solo han pasado 3 minutos desde que comenzó el colapso dimensional, ¿pero crees que será fácil? No me importa que pienses así en tu mente, pero no vuelvas a decirlo en voz alta. Me preocupa que tu podrido estado mental contagie a los demás. Espera, esa no era mi intención. Entonces, ¿cuál era tu intención? ¿Y si no nos hubiéramos enfrentado a monstruos de rango bajo? ¿Y si fuera un rango 1? ¿O incluso solo un monstruo de rango 2? Entonces, no pude continuar mi discurso antes de que otro destello de luz nos envolviera y cambiara el paisaje, y entonces estábamos de nuevo en el continente oscuro. A juzgar por los huesos esparcidos, debíamos de estar en la entrada del camino hacia la fosa de los dragones. Un dragoniano de hueso. No tenía sentido gritar una dirección, ya que el monstruo de rango 3 apareció justo en el centro de nuestra formación. Bueno, quizás, apareció, ¿no era la palabra correcta? Desde su perspectiva, parecería que fuimos nosotros los que aparecimos de repente y lo rodeamos.
Groa. Vela. Antes de que pudiera desbocarse, salté inmediatamente sobre su cuerpo e intenté someterlo. ¿Qué demonios, ya? Aunque solo habían pasado unos segundos desde que nos trasladaron, otro destello de luz nos cubrió. Esta vez, no tenía ni idea de dónde estábamos. No, para ser precisos, no tuve el lujo de tomarme el tiempo de evaluar nuestros alrededores. Estaba demasiado ocupado suprimiendo al dragoniano de hueso que nos había seguido. ¿Qué estás haciendo? Mata a esta cosa ya. Hay monstruos fuera de la formación también. Equipo 2, encárguense de los monstruos de afuera. Nosotros nos encargaremos del dragoniano de hueso. Afortunadamente, Amelia dio las órdenes en mi lugar para ocuparse rápida y limpiamente de la situación y continuamos nuestra batalla. Sin embargo, antes de que pudiéramos acabar con el dragoniano de hueso, nuestro campo cambió una vez más. Era una de las partes más molestas de un colapso dimensional. Ark es demasiado rápido. Era como un simulador de oleadas infinitas de monstruos. Nuestro terreno cambiaba constantemente y los monstruos se abalanzaban sobre nosotros al mismo tiempo. Por supuesto, no tendríamos ningún problema si pudiéramos enfrentarnos a ellos antes del siguiente salto. Flash. Pero cuando tardábamos demasiado en ocuparnos de un monstruo de rango 2 o 3, teníamos que empezar la siguiente oleada con la desventaja anterior, como ahora. Es otro monstruo de rango 3. Nos ocuparemos primero del dragoniano de hueso. El mundo seguía parpadeando mientras nuestras batallas se alargaban interminablemente. Sin embargo, estábamos en el lado afortunado por ahora. Aún no habíamos encontrado ningún monstruo de rango 1 o 2. Flash. Incluso encontramos refuerzos. ¿Clan Anabada? Nosotros nos encargaremos del resto, así que ustedes tomen ese lado. Oh, de acuerdo. Los reconocí como el clan Acero Rojo por su insignia. Eran 42 cuando entraron en el laberinto, pero ahora solo quedaban 18. Al parecer, no se habían mantenido tan unidos durante el colapso dimensional como nosotros. Ah. Uno de los miembros del clan del Acero Rojo rodó hacia un lado para esquivar el ataque de un monstruo, y en el instante siguiente, el cuerpo del hombre desapareció como si hubiera rodado hacia un portal invisible. Maldita sea. Se han llevado a Johnson. No te vayas. Mierda, ya es demasiado tarde. Este era otro rasgo del colapso dimensional. Aunque no podíamos verlos, estábamos rodeados de muros. En el momento en que alguien cruzara uno de esos muros invisibles, sería transportado a un área diferente sin ningún destello de luz y a menos que tuviera mucha suerte, volver a su ubicación original era prácticamente imposible. Has derrotado a un lobo de hielo. Has derrotado a un golem de hielo. Has derrotado a un Beldinos. X+7. Has derrotado a un Stormgush. Has derrotado a un héroe orco. Aún así, gracias a la incorporación del otro clan que había sido arrastrado por el colapso dimensional, pudimos hacer frente, lenta pero severamente, a todos los monstruos que nos salieron al paso. Tuvimos un poco de tiempo para recuperar el aliento. Es el destino que nos hayamos encontrado así. Al menos presentémonos. Maldita sea. Sin tiempo para descansar, hubo otro destello de luz y nos separamos del clan del Acero Rojo sin despedirnos, ya que estaban a poca distancia de nosotros. Has derrotado a una Keltas. Has derrotado a un caballero asesino. X+7. Has derrotado a un Garcian. Has derrotado a un Watcher Talasmancer. Este proceso continuó durante un rato. El campo cambiaba con un destello de luz que nos exponía a nuevos monstruos, y cuando el destello volvía, los monstruos que no habíamos podido matar nos seguían y seguían acumulándose. Flash. Una vez, nos invocaron en medio de las profundidades marinas y tuvimos que luchar más duro de lo que habíamos luchado nunca. Aguanten un poco más. Pasamos mucho tiempo pegados el uno al otro y tratando de soportar las corrientes aplastantes. Creo que ya no los veo. ¿Se acabó? Aunque derrotamos a todos los monstruos que nos rodeaban, el mundo no parpadeó en blanco. No me había dado cuenta por lo agitado que había sido todo. Solté el aliento que había estado conteniendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde nuestro último teletransporte? Creo que han pasado unos 10 minutos. Vale, en ese caso. Oh, ¿eso es todo?
Es más fácil de lo que pensaba, gritó Ainar sin pensárselo. Estuve a punto de regañarla, argumentando que no sabía nada, pero lo dejé pasar ya que tenía cosas más importantes en las que pensar. Incluso ignoré al maestro del gremio, que me miró con expresión lastimera como si le hubiera hecho daño, y en su lugar me limité a coger una piedrecita del suelo y lanzarla. La piedra que lancé patinó por el suelo, haciendo plopín y rodando sin desaparecer ni caer al suelo en la distancia. ¿Se acabó? Asentí ante la pregunta de Raven. Sí. La primera oleada había terminado. Asterisco más tarde asterisco. Réplica principal, réplica secundaria. Al igual que los terremotos podían dividirse en estas tres etapas, el colapso dimensional también tenía múltiples etapas de colapso. Estamos entre dos olas diferentes. Fue un periodo temporal de seguridad, designado el periodo en blanco. De los registros dejados por aquellos que sobrevivieron a un colapso dimensional, este periodo en blanco siempre fue de diferentes duraciones, pero eran al menos 8 horas cada uno, explicó Raven. Entonces, ¿podemos descansar ahora? Bueno, si no pasa nada antes. ¿No decías que era ese periodo en blanco o lo que fuera? Ante la pregunta de Ainar, Raven esbozó una sonrisa irónica y se encogió de hombros. Si fuera a ser tan tranquilo, se habría llamado periodo de descanso en vez de periodo en blanco. Ah, ya veo. Explícamelo en términos sencillos. Aunque estamos mejor que antes, seguimos en peligro. No tenemos ni idea de dónde estamos, y todo tipo de monstruos habrían sido arrojados a este piso también. Podría haber un monstruo de rango 1 deambulando por aquí, si no algo peor. Sonreí con satisfacción, ignorando el hecho de que fuera capaz de mantener la calma mientras decía algo tan aterrador, y eché un vistazo a mi alrededor. Raven, ¿de verdad no sabes dónde estamos? ¿Qué? Oh. Solo entonces pareció reconocerlo. El bosque ardiente. Era un lugar algo especial para nosotros. El bosque ardiente era el campo que permitía entrar en el campo especial espejo de fuego a través del uso de los restos de una Mila Rodén que apareció en el 5º piso del gran reino demoníaco. Has activado orbe de fuego. También fue el lugar donde obtuve mi orbe de fuego, que estaba usando incluso ahora. Por lo que veo, no piensas sentarte a descansar. 8 horas es demasiado tiempo para desperdiciarlo solo descansando. Si nos encontramos con otro grupo de aventureros, podríamos formar equipo con ellos también. Bueno, eso es cierto. Después de recuperar un poco el aliento, dirigí a mis miembros hacia el bosque ardiente, el punto de adquisición del orbe de fuego. Será útil tener uno más en reserva, ya que ahora operamos como 2 equipos. Mientras viajábamos, seguíamos encontrándonos con monstruos que nunca nos habríamos encontrado aquí y que bloqueaban nuestro camino, pero ninguno de ellos era demasiado amenazador. Esbos. El daño continuo del fuego tampoco era para preocuparse. El orbe de fuego era lo suficientemente bueno incluso sin sangre fría para apilar encima de él. Ya casi llegamos. Al pasar junto a los árboles hacia el corazón del bosque ardiente, se reveló un enorme monolito. Para nota, este obelisco era solo un punto de referencia y no tenía ninguna función especial en el juego. Por eso solo lo usaba como punto de referencia cuando buscaba la cabaña donde yacía latente el orbe de fuego. ¿Pero siempre fue así de blanco? Parecía que no era el único que pensaba que algo no iba bien. Creo que algo está escrito en él también. Al oír lo que decía Raven, me acerqué a la piedra para mirarla un poco más de cerca. Una mujer apareció del lado del monolito, vistiendo ropas de aspecto demasiado ordinario como para confundirlas con el equipo de los aventureros. ¡Uba! Llevaba en brazos a un bebé que lloraba desconsoladamente. ¿Estabas aquí? Te he estado buscando. Un hombre apareció detrás de ellos para llamar a la mujer. Vámonos ya a casa, Tarvian. Y sorprendentemente la llamó por un nombre que me era familiar. Fin del capítulo 819. Capítulo 820, Línea de vida, parte 4. Tarvian, Tarvian, Tarvian. ¿Dónde había oído ese nombre antes? ¿Por qué me resultaba tan familiar? Esos dos. ¿Qué están diciendo? Mientras estaba de pie, observando al hombre y a la mujer, la pregunta de Raven atravesó la niebla aturdida de mi mente y solo entonces me di cuenta.
Estaban hablando en la lengua antigua. Aunque Raven podía leerlo, su capacidad de escuchar y hablar el idioma no estaban a la altura. Espera. Esperemos aquí un poco más. No sabes, tal vez haya alguien aquí. Travian. En este mundo, nadie. Ja. Sí, claro. Esperemos un poco antes de volver. Los tres existían a pesar de todo raciocinio y razón, tal vez incluso como un misterio en un campo de juego diferente que incluso este obelisco de aspecto extraño. Llevan ropas normales, usan la lengua antigua e incluso llevan un bebé en brazos. ¿Quiénes son esas personas? Raven presionó. Esta vez percibí algo más que su cautela inicial, miedo. Pero no la culpaba. Temer a lo desconocido era una reacción muy humana. No creo que sean aventureros ordinarios. ¿Tal vez son un logro de Gabrielius? ¿Cuántos de estos he experimentado después de seguir al vizconde Yandel al laberinto? No sabría decir si eso último era lo que murmuraba para sí el maestro del gremio con alegría o con pesar, pero calmé a todos. Entiendo que todos tengan curiosidad, pero retírense por ahora. Si hacíamos demasiado ruido, podrían detectarnos. Por suerte, no parecía que sus sentidos estuvieran tan agudizados como para habernos descubierto, así que seguí escuchando su conversación. No es que tuvieran mucho que decir. La mujer se limitaba a abrazar a su hijo con la mirada fija en el monumento de piedra, mientras el joven la miraba con un poco de tristeza en los ojos. Cuando el bebé lloraba, la mujer los consolaba y calmaba, y una expresión de conflicto se dibujaba en los ojos del hombre mientras lo hacía. Volvamos ahora, Cefiros. ¿Cefiros? ¿Por qué me sonaba tan bien ese nombre? Empezaba a frustrarme intentar averiguar dónde había oído hablar de ellos. Ah. Pero justo entonces, un pensamiento me asaltó como un rayo caído del cielo. Sin embargo, como aún no estaba completamente seguro. Raven. Sí. ¿Recuerdas los nombres Tarvian y Cefiros? ¿Realmente no? Había un diario que encontramos en la cabaña donde obtuvimos el orbe de fuego. Oh, ese diario. Así es. Creo que esos dos eran los nombres que estaban en ese diario. Baja un poco la voz. Entonces, ¿por qué de repente sacas el tema? Ah, ¿eso? Parece que sus nombres son Tarvian y Cefiros, respondí rotundamente. Raven se tomó un momento antes de gritar sorprendida. Ops. Seguro que lo habían oído. Rápidamente le cerré la boca con la mano y giré la cabeza para mirar al hombre y a la mujer. Cefiros, ¿has oído eso? Lo hice. Los dos, que habían seguido su camino hacia otro lugar, se volvieron de repente en nuestra dirección, cautelosos y en guardia. Gracias a que nos agazapamos entre los árboles en llamas, afortunadamente no nos descubrieron. Beadom. Sin embargo, momentos como este eran siempre los más angustiosos cuando jugábamos al escondite. Vale, pero ¿por qué tengo miedo? ¿No sería mejor si simplemente saliera a hablar con ellos? Ahorraría tiempo también. Tenemos que ir a ver. Quizás haya un superviviente. Debe haber sido un demonio el que hizo ese sonido. Vámonos ya. Pero el día pronto llegará a su fin. Vámonos. De acuerdo. Concluyeron que el sonido debía provenir de un demonio y se dieron la vuelta para marcharse. Parece que esta vez no necesitaremos dar vueltas, reflexioné. ¿Qué? Si nos limitamos a seguirlos, llegaremos a la cabaña donde conseguimos el orbe de fuego. Raven me lanzó una mirada de reojo y permaneció en silencio. Oh. ¿Acabo de sonar demasiado como un villano? Asterisco más tarde asterisco. La cabaña de piedra de 2 pisos estaba situada en medio del bosque. La había visitado tanto en el juego como en la realidad y, a diferencia del monumento de piedra, pude distinguir inmediatamente la diferencia entre las dos versiones en cuanto la vi. Una cúpula zumbante protegía el edificio, produciendo un efecto similar al producido por el orbe de fuego. En el interior, las paredes de la casa estaban limpias, sin una sola mancha, y la entrada de madera tampoco mostraba signos de haber sido quemada, pareciendo muy bien cuidada. Y además de todo eso, llevan una vida bastante buena. En su pequeño patio crecía un solo árbol.
Parecía haber sido plantado recientemente, ya que el árbol era muy pequeño. Raven, ¿recuerdas el contenido del diario que leímos dentro de esa casa en aquel entonces? Dame un segundo. Creo que lo escribí entonces. En algún lugar de mi subespacio. Oh, cierto. Aquí. Día 192. El equipo de rescate tampoco vino hoy. Ahora, solo quedamos 3 en la expedición. Tarvian sugirió construir una casa y yo estuve de acuerdo. La carne de demonios sabía asquerosa, como siempre. Esto no. Día 271. Una casa de aspecto decente fue Camp. Esto tampoco. ¿Qué sentido tiene vivir cuando el mundo se ha acabado?, te preguntarás. Incluso si todo se quema, todavía hay esperanza. Como prueba, todavía estamos. No me importaron los lloriqueos, así que para resumir las partes importantes. Día 467. Tarvian está embarazada. ¿De quién será el niño? Día 672. No, 673. No lo sé, pero algo grande sucedió. El orbe de fuego comenzó a perder su poder. Ya, las paredes exteriores están siendo abrasadas por el fuego. Solo el mago, Tarvian, puede arreglarlo. Pero aunque sacrifique su vida para prolongar la duración, ¿qué sentido tiene? Día 711. Por fin, Cefiros y yo acordamos algo. Hoy, moriremos. Si el mundo no se ha acabado por la mano de la bruja y si alguien, algún día, encuentra este lugar, espero que utilices el objeto del sótano para salvar el mundo. Aunque dije que eran partes importantes, estas entradas del diario no tenían nada tan útil, así que decidí usarlas solo como referencia. Erwin, ¿puedes oír la conversación que están teniendo dentro? Puedo oírlos. Pero no puedo entender lo que dicen. Oh. Cierto. Hablaban en la lengua antigua. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Lo seguimos hasta aquí, pero no tenía ni idea de lo que tenía que hacer a partir de ahora. ¿Debería continuar observándolos? Era la opción más fácil que teníamos, pero me preocupaba nuestra situación. Cuando pasara el periodo en blanco, volveríamos a ser arrastrados por el colapso dimensional. Ya habíamos invertido bastante tiempo en llegar hasta aquí, y los demás miembros necesitaban descansar el tiempo que nos quedaba. Ahora vuelvo, anuncié. ¿Qué? Iré a comprobarlo yo solo, así que vigila desde aquí. No hagan nada si no los llamo antes. Algunos miembros me miraron como preguntándome si realmente necesitaba ir hasta allí, pero no tardé en convencerles. Por la situación, está claro que son un logro de Gabrielius. Si tenemos suerte, quizá podamos obtener algo que nos ayude a salir de este apuro. Aún así, si siento que estás en peligro, actuaré. Entendido. Confiaré en ti. Con eso ordenado, estabilicé mi respiración y me dirigí hacia la casa. La barrera zumbó. Realmente parecía tener la misma funcionalidad que el orbe de fuego. Aunque funcionaba bien para mantener las llamas alejadas, no ofrecía resistencia a mi paso. Aunque hice todo lo posible por no ocultar mi presencia, no pude oír que se alertara a nadie ni a nada desde el interior de la casa. ¿Tan bajos eran sus niveles que ni siquiera podían detectarme? ¿O era simplemente porque no estaban en guardia ante la posibilidad de que alguien invadiera su casa? No lo sabía, pero pronto me acerqué al umbral de su puerta y levanté la mano con cautela. Toc, toc, toc. Se oyó un ruido seco y la conversación en el interior se interrumpió bruscamente. Estaba claro que se habían asustado. No los agité más y me limité a esperar frente a la puerta. Muy pronto, sentí una presencia que se asomaba por la ventana de al lado. Así que intentaban observarme a través de ella. ¿Le abrimos? Quizá, expedición. Será, demonio, más bien, emboscada, yo. Fuego, para, hablar, después, esconder. Debido a lo bajo que hablaban, no pude distinguir sus palabras. No mirarlos directamente podría ser lo mejor. Actué como si tampoco pudiera sentir su presencia y agarré la aldaba de la puerta una vez más, golpeando 3 veces antes de hablar en el idioma antiguo. ¿Hay alguien en casa? Hablé a propósito para decirles que era una entidad convertible. Esto pareció ayudar mucho, ya que oí una respuesta al otro lado de la puerta. ¿Quién eres?
bueno. ¿Cómo debo responder para obtener la mejor reacción? Si dijera que he venido aquí para coger el orbe de fuego, probablemente desembocaría en una batalla. Tal vez, ¿viste la señal? ¿Para salvarnos? Señal. Hice eco. El emisor de ondas de maná. ¿No viste uno cuando venías hacia aquí? Había unos cuantos colocados por la zona. ¿O se refería a ese monolito? Así que era eso, algo así como una torre de radio. ¿Quién eres tú? ¿Eres el grupo de rescate? Tal vez sospechando de mi respuesta, la voz que habló a continuación era audiblemente más cautelosa. Chasqueé la lengua, pensando en cómo presentarme. No soy del grupo de rescate, respondí finalmente. Como era obvio que me descubrirían si mentía, decidí responder a la pregunta con sinceridad. Inmediatamente, percibí un suspiro de decepción. Al parecer, seguían manteniendo la esperanza a pesar de sus sospechas. No le di tiempo a pensar y le pregunté, por cierto, ¿eres de la expedición? ¿Nos conoce? Algo. Recordé lo que había leído en el diario y me parecí lo más posible a su historia. Como resultado, parecieron llegar a la conclusión de que yo no era su enemigo. Por cierto, ¿podrías abrir la puerta para que podamos charlar? No tengo intención de hacerte daño. Como no respondieron, añadí, deberías saber que no tengo ningún problema en echar la puerta abajo, ya que he venido hasta aquí sin problemas. Incluso mientras decía eso, intenté con el mayor cuidado posible que no sonara como una amenaza, y mis buenas intenciones parecieron haberles llegado, ya que la puerta crujió lentamente al abrirse un momento después. Por favor, pase. Un hombre abrió la puerta y me guió al interior, el hombre llamado Cefiros, a quien ya había visto antes. Dado que no veía a nadie más, debió de decirles a los otros dos que se escondieran. Lentamente, Cefiros comenzó, si no eres del grupo de rescate, ¿quién eres? ¿Y cómo llegaste a este lugar cuando hay demonios por todas partes? ¿Será que el mundo? ¿Podría ser que aún no se haya acabado? Las preguntas me acribillaron nada más entrar. Esta era probablemente la razón por la que dejaba entrar en su casa a un completo desconocido como yo. Estaba más desesperado por una conversación que yo. Hablar con otra persona era un potencial salvavidas que había encontrado en este mundo de desesperación. Sin embargo, ¿cómo debía responderle? Después de pensarlo un segundo, decidí esquivar su pregunta. Ya había vivido personalmente gran parte de la historia del imperio y también había escuchado las partes importantes de Arta no hacía mucho. Podría engañarle si manteníamos una conversación breve. Respóndeme, por favor. ¿Aún no se ha acabado el mundo? No, aún no se ha acabado. Oh, por los dioses. ¿Acaso has oído hablar de Rafdonia? Lo he hecho. Mi mejor amigo era de ese territorio. ¿Pero por qué lo preguntas? Maldita sea, como pensaba. Esta era la época y el tiempo exactos que había sospechado que era. Muy bien, parece que mordió el anzuelo. Fui por un movimiento audaz en mi historia. Actualmente, todos los supervivientes de todo el mundo se están reuniendo allí para formar un nuevo reino. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la maldición? ¿Qué están haciendo con la maldición? La maldición de la bruja no puede cruzar a Rafdonia. Esa tierra es la ciudadela final. ¿Es eso cierto? Entonces por favor llévanos allí. Por favor. En su excitación, reveló erróneamente a los demás al decir, nosotros, pero no le di demasiada importancia y continué, bueno. Al ponerme la mano en la barbilla y mirarle, tragó saliva nervioso. No puedo llevar allí a alguien que no conozco. Podrías hacer cosas que perjudiquen al territorio en su lugar. Ahora, los papeles habían cambiado. No. Somos de la expedición. No hay manera de que. Entonces cuéntame. Cuéntame todo lo que te ha pasado hasta ahora. De acuerdo. Escuchemos la historia de este sujeto. Fin del capítulo 820.